Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de un programa cliente escrito en C y un programa servidor escrito en C. Aquí en mi equipo de Linux ya tengo los programas preparados como para la prueba. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en cada archivo, vamos a ir viendo la estructura, todas las funciones que vamos a estar utilizando. Este programa es mínimo, es como para hacer un ejemplo. Y luego lo voy a subir a la plataforma. Bueno, vamos a abrir el primer archivo del servidor. Vamos a ver qué tiene. Lo primero que vemos tiene los archivos de la cabecera, ¿verdad? Los includes necesarios, ¿verdad? Que son todas las librerías que se necesitan para poder compilar el programa, ¿verdad? Y luego vamos a tener la función principal. La función principal se define con un main y recibe dos parámetros, ¿verdad? Vamos a ver después qué es eso, ¿verdad? Lo primero que hacemos es verificar que recibimos los dos parámetros, ¿verdad? Si no estamos recibiendo dos parámetros, nos va a dar un error. Si vemos al final de este if, vemos acá, ¿verdad? Dice no se ingresó el puerto por parámetro. Luego vamos con el primer paso, que van a ser definir las variables, ¿verdad? Las variables que van a estar definidas en este caso son todas variables del tipo entero. Van a haber dos file descriptors. Recordemos que vamos a utilizar file descriptors para guardar el identificador de nuestro socket. Una variable llamada longitud cliente y una variable llamada puerto. Uno de los parámetros que le vamos a pasar a este programa va a ser el puerto en el que queremos que se ejecute nuestro servidor, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es utilizar el valor de puerto, ¿verdad?, que va a tomarlo como un carácter, ¿verdad?, y pasarlo a un entero, ¿verdad? Para eso sirve esta función atoI. Habíamos hablado que si queremos utilizar socket, necesitamos utilizar unas estructuras especiales llamadas socket address, ¿verdad? Para este caso necesitamos tener dos estructuras. Una estructura que va a guardar la información con respecto al servidor y otra estructura que va a guardar la información con respecto al cliente. Bueno, esa estructura socket address, ¿verdad?, vamos a ir cargando aquí. Habíamos dicho también en la clase, ¿verdad?, que sin family sería siempre AFINET, ¿verdad?, correspondiente a la familia TCP/IP, que es la que vamos a utilizar. Sin port, que va a tener el puerto, donde voy a cargar el parámetro puerto, que lo voy a pasar por parámetro. La estructura sin address, ¿verdad? Poner en in address any significa que cualquier cliente se va a poder conectar. Aquí yo podría poner, por ejemplo, números IP específicos de los clientes que quiero que se conecten, ¿verdad? Y nuestra función de relleno de cero. Recordemos que nuestro primer paso entonces es definir las estructuras sock address para poder definir los datos que va a usar el servidor y el cliente. El segundo paso es la definición del socket. Sería abrir el socket o crear el archivo vacío, aún todavía sin asociarlo a ningún puerto. Se abre con la función socket, le paso de parámetro a FINET, va a ser un tipo de socket stream o de TCP, ¿verdad?, y el valor 0 para que elija por sí solo el protocolo, ¿verdad? Si esto devuelve un error, ¿verdad?, va a dar un error de apertura de socket y va a salir del programa, ¿verdad? El siguiente paso es avisar al sistema que se creó el socket y unirlo a un puerto, ¿verdad? Acá estamos utilizando la función bind, donde le establecemos que el socket se va a unir a la estructura que hemos creado en este paso, donde tenemos definido el puerto, ¿verdad? Y si hay un error, va a salir. Ya hicimos el paso 1, que es definir la estructura socket address. El paso 2, definir el socket. El paso 3, unir el socket al socket address, al puerto que estoy utilizando. El paso 4 es poner el socket en modo escucha, es decir, iniciar el servicio, pero todavía no aceptar conexiones, ¿verdad? Eso hacemos con el listen, le pasamos de parámetro del file descriptor. Y el último paso es esperar que lleguen las conexiones, ¿verdad? Nuestra llamada al listen se realiza una sola vez y el accept
tendría que estar siempre en un bucle porque va a aceptar varios tipos de conexiones, ¿verdad? En este caso está en un bucle, mientras sea igual a 1, mientras sea verdadero, va a seguir aceptando nuevas conexiones. Le paso el socket address. La estructura socket address, si hay un error me va a devolver 0. Y lo que va a hacer este servidor, es que cuando un cliente se conecte, le va a enviar al file descriptor 2, que es el socket creado del lado del cliente, este mensaje: bienvenida a mi servidor. Y luego va a cerrar el socket del lado del cliente y va a cerrar el socket del lado del servidor. Bueno, eso es todo lo que hace este programa. El programa cliente va a tener las mismas estructuras, ¿verdad? Va a tener unos pasos similares, ¿verdad?, de definición de variables. Una estructura especial que es la que va a guardar información del host remoto del servidor, ¿verdad? Y luego tenemos la definición de nuestro socket, similar al servidor. La estructura socket address, que va a recibir los datos del servidor. Pasamos a conectarnos al servidor con la función connect. Una vez que realizamos la función connect, recordemos que el servidor, cuando nosotros nos vamos a conectar, él va a aceptar esa conexión y nos tiene que enviar un mensaje. Ese mensaje tenemos que recibir de alguna manera y se lo hace con la función receive, ¿verdad? Estamos haciendo que aquí reciba los datos que envía el servidor. Y en el cliente se va a imprimir este mensaje que se recibió. Todo lo que se recibió del servidor se va a almacenar en esta variable buffer y luego se va a imprimir. Por último se cierra el socket que se creó para poder recibir los datos del servidor. Y bueno, acá da un error si no se ingresó la IP del servidor y el puerto por parámetro. Ahora, eso me olvidé de mostrar acá al comienzo. Ahora se reciben también dos parámetros. Bueno, dos cosas particulares que tienen que tener en cuenta para cuando se crea un programa cliente-servidor. Uno es que el programa servidor tiene que tener las funciones de la creación del socket, del bin, del listen y del accept. Por cada accept que haya del lado del servidor, tiene que haber un connect del lado del cliente. Es decir, cada vez que yo me quiera conectar a un servidor, el servidor tiene que estar esperando con la función accept. En este caso, tenemos un programa cliente-servidor que necesita una sincronía entre ambos programas, ¿verdad? El programa tiene que estar esperando con el accept, el cliente tiene que conectarse y tiene que estar esperando el dato que va a enviar el servidor. O sea, se necesita que exista esa sincronía. Existen otros programas cliente-servidor que no necesitan esa sincronía, que simplemente aceptan datos hasta que se termina, ¿verdad? O siguen ejecutándose. Bueno, habiendo mostrado el código, lo que vamos a hacer ahora es compilar los dos programas. Vamos a utilizar nuestro comando gcc -o server server 1.c. Me dio un warning, pero no hay problema, ¿verdad? Vemos que compiló y ejecutó, que compiló y creó el programa, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo para el programa cliente. Bueno, vemos que tenemos los dos programas ejecutables creados, ¿verdad? Aquí voy a hacer una pausa, un momento, para abrir otra terminal.
tenemos nuestros dos programas. Ahora, primero voy a ejecutar mi servidor y me da un error, ¿verdad? Que es no se ingresó el puerto por parámetro. Vamos a cargar el puerto, por ejemplo 9000, y nuestro servidor ya está esperando conexiones. Ahora vamos a ejecutar nuestro cliente. Y me da el error que no se ingresó el IP y el puerto por parámetro. Lo que vamos a hacer es, en verdad esta aplicación podríamos ejecutarla en dos equipos distintos, ¿verdad? Pero para el laboratorio vamos a estar ejecutándola solamente en el mismo servidor. Entonces vamos a ver qué IP tengo yo asignada. Tengo asignada la IP 192.168.0.1. Entonces vamos a usar esa IP. Vamos a ejecutar el cliente. .192.168.0.1 y en el puerto 9000. Si se fijan, llegó el mensaje del servidor, bienvenido a mi servidor, que era el mensaje que envió desde este programa. El servidor sigue escuchando y yo puedo volver a conectarme varias veces. Bueno, con esto culminamos esta pequeña demostración de un programa cliente-servidor desde el mismo equipo, ¿verdad? Como les dije, estos programas se pueden ejecutar en dos servidores distintos y utilizarlos para ver los ejemplos y ver el código. Y voy a subir a la plataforma los ejemplos. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.